Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, una clase ya de bibliología. Y bueno, hoy vamos a estar estudiando un tema o el segundo tema importante sobre el periodo bíblico que hemos estado estudiando en bibliología. Hoy cerramos este periodo, que es el segundo periodo, y bueno, y dando un pequeño también repaso a los periodos en sí, o de los dos periodos. Ahora hablaríamos inicialmente sobre el periodo intertestamentario. Bueno, ¿y qué es este periodo? Esto sería, lo hemos estudiado la clase pasada, pero bueno, un pequeño repaso. Es básicamente este periodo, es se conoce esto en el siglo sexto, ¿no? Como los años del silencio. En cuanto a profecías, ningún profeta se levantó para escribir, ninguno, o sea, pero fue durante ese periodo de transición en el que se realizó tareas importantes para la formación bíblica. ¿Ok? Bien, en el año 400 antes de Cristo, aproximadamente un consejo de judíos eruditos, conocido y determinó guardar los libros que constituían las escrituras. El Antiguo Testamento fue traducido al griego por 70 eruditos hebreos, posiblemente entre los años 280 o 150 antes de Cristo. Conocida está comúnmente hoy como los Septuaginta. Creo que lo pronuncié bien, Septuaginta. Durante este tiempo, durante este tiempo, fueron apartados y escritos algunos de los libros apocríticos. Entre los libros no fueron, no, estos libros en sí no fueron inspirados por Dios, los libros apocríticos. Ahora, pero estos libros en sí brindaron una información histórica y literaria para todo lo que es el contexto bíblico. Es importante que estos libros apocríticos, apócrifos, disculpen la pronunciación, apócrifos, es importante también tener unos conocimientos de estos libros, los cuales vamos a estar estudiando y viendo de qué se trata y por qué se trata, por qué lo llaman así. Bueno, estudiando, también vamos ahora a estudiar el tema de hoy que nos corresponde, el periodo neotestamentario. Y si podemos analizar este periodo comenzó con Juan Bautista, en el año 26 o 28 después de Cristo, ¿no? ¿Por qué después de Cristo? Bueno, estamos hablando de los libros y escritos. Tenía que suceder las cosas para luego poder escribirlo, ¿no? Entonces, a menos que sea una revelación, ¿no? Ahora, esto se extiende hasta los últimos escritos en San Juan, ¿no? En San Juan, estos escritos todos se realizaron en el primer siglo de la era cristiana, ¿no? Ahora, estos fueron divididos en cuatro partes. En la primera parte, en el año 30 después de Cristo. ¿Y qué pasó en este año 30? Bueno, ¿qué hubo ahí en esos acontecimientos, ¿no? Durante este periodo fue ministró Juan Bautista y Jesús. Pero en realidad, en ese tiempo, ningún libro fue escrito, en realidad. Luego es que se escribió, como le comenté. Ahora, el año 50 y el año 30 y 50, hasta este periodo del Antiguo Testamento era toda la escritura que los cristianos usaban. Se estima que Mateos, ¿no?, escribió su evangelio dirigido a los judíos principalmente, y que Santiago, el hermano de Jesús, escribía su epístola poco después de este. Ahora, fíjense lo siguiente, si vemos que como Mateos escribió su evangelio, estaba dirigido a los judíos, porque vemos que en estos libros, en el libro de Mateo, vemos muchos escritos o la forma de escribir mmm, podría ser poco distinta y más de un grueso más abundante
También colocó muchas, diría, frases, profecías, colocó también mucha lectura, mucha escritura, perdón, iba a decir, sobre el Antiguo Testamento, porque si nos imaginamos que si iba a un público como los judíos, que en esa época estaban en la ley, sobre la ley, entonces él dirigía, básicamente, por eso vemos a San Mateo un poco más extenso, ¿no? que cada uno de los otros evangelios. Y podría ser, esa es una deducción, no es bíblico, por sacar una pequeña deducción. Ahora, entre los años 30 y 50, en ese año fue Pablo, ¿no? El que escribió más durante ese tiempo. Este año fue, después de Cristo, fue Pablo quien escribió más. Muchos relatos comenzaron a escribir acerca de la vida de Jesús en este periodo. Eh, los evangelios de Marcos y Lucas fueron escritos por sus respectivos autores. En cuanto a la carta de Pablo o las cartas de Pablo, se cree que el orden cronológico podría ser, ejemplo, cuando antes de su encarcelamiento en Tesalonicense, 50, del año 50 después de Cristo, Gálatas, Romanos, Corintios 55, 56 después de Cristo. Preso en Roma, cuando estuvo preso en Roma, Efesios, Filipense, Colancense y Filemo, del 60 a 61 después de Cristo. Timoteo, Tito, 64 después de Cristo. Básicamente eso tiene el orden y vas escribiendo tanto las cartas, los libros. También se diría que en los años o antes de ser ejecutado, del segundo Timoteo, del 66 al 67 después de Cristo. El libro de Hebreo, de autor desconocido, fue escrito por antes del 70 después de Cristo. También aparecieron las cartas de Pedro, en 62 al 68 después de Cristo, junto con estos escritos de Pablo. Ahora, en estos años que transcurrieron, estos periodos, también hubo acontecimientos escritos dentro de lo que es los 70 y 100 después de Cristo, los años 70 y después de Cristo. Este periodo abarca entre la muerte de los grandes escritores, con los cuales fue Pablo y Juan, porque ellos se extendieron más, pudieron profundizar mediante la inspiración de Dios para escribir cada uno de los acontecimientos inspirados por Dios. Y si vemos los relatos que tienen, cada uno de los acontecimientos fueron acontecimientos que profundizaban en cada uno de sus escritos. Juan escribió Epistola entre el año 70 y 80 después de Cristo. Ahora, perdón, Juan no, Judas, dije Juan, Judas escribió su Epistola entre 70 y 80 después de Cristo. Sería interesante que vamos a hacer una clase dirigido a estos tipos de libros, ¿no? No va a estar dentro de esta bibliología, pero va a ser un pequeño máster que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Vamos a empezar, ya lo voy a coordinar para ver si empezamos a trabajar con esto. No sé si para este mes, este mes o para el mes que viene, después la disponibilidad de los másteres que cada mes estemos haciendo. Ahora Juan escribe en el primer término su evangelio de entre el 85 después de Cristo. Posteriormente escribe las tres epístolas. El 90 después de Cristo, y para finalizar con el canon de la Biblia, Juan escribe el último libro, Apocalipsis.
Eso fue antes del año 95 después de Cristo. Fíjense que ahora tenemos una gran cantidad de libros, ¿no?, acumulados. Ahora, la tarea fuerte fue coordinar la escritura de la Biblia hasta lograr la formación actual. Mi pregunta es, y sé que todos se hacen esa pregunta, ¿y cómo hicieron esto? ¿Cómo luego de tener libros en diferentes sitios, en diferentes sitios, pudieron lograr y cronológicamente tomar todos esos libros, colocarlo en un libro y específicamente todos los acontecimientos que han sucedido, que sucedieron y que van a suceder, estén como están en estos días? Bueno, eso es realmente fácil de entender y fácil de explicar. Todo eso sucede solamente cuando Dios toma el control sobre las cosas. Todo es perfecto. Todo absolutamente es perfecto. Entonces él tomó control, porque eso fue inspiración de Dios, que se hiciera esto para que quedara reflejado dentro de un libro todo lo que ha sucedido para que nadie diga, para que nadie diga de que yo no lo sabía, nadie me lo dijo, o yo no lo podía leer. No, ahí está en los libros, la Biblia. Uno de los libros o un único libro más importante que podemos tener de la voz de los acontecimientos y de todas las inspiraciones que Dios le dio a estos profetas, a estos siervos, para que ellos escribieran cada una de las cosas que Dios quiso que se publicara y que pudieran servir para guía de cada uno de nosotros y poder seguir el camino hacia el camino con la mano de Cristo. Sabemos que el camino es angosto y estrecho, pero tenemos que la puerta estrecha y el camino angosto, pero tenemos que seguir ese camino, no seguir el camino de la perdición. Bueno, esta clase es un poquito corta, más que lo regular, pero es para cerrar este capítulo sobre los dos periodos, en este periodo de... Y estaremos profundizando en estos libros que ya le comenté, los libros epístolas, o las epístolas, o los libros también llamados, eh, se me fue un poco, sí, bueno, epístolas. Eso, no, perdón, apóscrifos, sino libros apócrifos, que son libros muy interesantes que no podemos, tenemos siempre que profundizar en cada una de las cosas, porque Dios no quiere, hay una palabra muy importante que la tenemos también como eslogan, en el cual Dios dice que mi pueblo muere por falta de conocimiento. Entonces tenemos que no dejarnos vencer por la falta de conocimiento, por los conocimientos de Dios están ahí. Antes de ir a cualquier situación que no me edifica, que me daña, tenemos que ir a la palabra. La palabra es alimento para el alma. La palabra es alimento para el alma. Entonces debemos siempre tomar nuestros alimentos, así como nos tomamos nuestro café en la mañana. ¿Quién no le gusta un café en la mañana? Al que tome café. Bueno, sí, muy bueno un café porque te despierta cierta parte del cerebro y te activa, no el abuso. Un cafecito, yo siempre regularmente 2 cafecitos máximo y en la tarde un cafecito, quizás porque no me deja dormir, pero nosotros debemos tener en cuenta que antes de tomarnos ese cafecito, tenemos que tomar un cafecito espiritual. ¿Y cuál es el cafecito espiritual? Vamos a leer un versículo y vamos a leer ese versículo y lo vamos a meditar. Meditamos en ese versículo. ¿Qué nos quiso decir Jesús en ese versículo? Ayer hablamos sobre los bienaventurados.
Entonces, ¿qué me quiso decir Jesús cuando me dijo que el bienaventurado, el manso? ¿Qué me quiso decir cuando, si quiero que bienaventurado que sea pacífico o el que tenga el corazón limpio y podrá ver a Dios? O sea, empezamos a meditar y ese es nuestro café en la mañana. Ese es lo que nos tomamos el café. Entonces sí, podemos tomar nuestro café, alimentar un poco el cuerpo, que también para que tenga un poco de fuerza para seguir caminando y logrando las metas planteadas, que las metas planteadas es únicamente pedirle a Dios, pedirle a Jesús que nos abra los caminos para conseguir un alma más para llevárselo a los pies de Jesús. Siempre tiene que ser nuestra meta buscar un alma más, que alguien nos escuche, que alguien escuche la palabra de Jesús, cada una de sus enseñanzas para esta vida. Él nos dejó esas enseñanzas para esta vida, para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Sí, como siempre le repito, sí es imposible no caer, pero no debemos quedarnos ahí caídos. Tenemos que levantarnos. Así hayamos hecho algo malo. No dejemos de orar, no debemos de ir a Dios a leer la palabra, porque es, como dice el Padre Nuestro, primero nos dice, danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Primero, no, tenemos que ir al altar, mi Biblia, a pedir alimento para mi alma y luego perdóname por lo que hice, porque de verdad no quise hacerlo o fue algo que no quiero volver a hacer porque te ofende. Eso sería el arrepentimiento genuino, lo que hablamos del arrepentimiento genuino que tenemos que estar cultivando y tenemos que estar siempre haciendo, o mejor dicho, memorizándolo, para que cuando vayamos a ese arrepentimiento lo podamos lograr y tener ese arrepentimiento genuino. Bueno, vamos a dejarlo en la clase donde la tenemos. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.